Saludos, ¿cómo nos encontramos, gente de Pactum? El día de hoy estamos una vez más con ya nuestro entrevistado favorito, ¿no? Va a decir la gente, solo en Pactum pasa. Estamos aquí con Raúl Tello. Raúl, ¿cómo nos encontramos? Estimado Gabriel, buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de Pactum. Es un gusto siempre compartir mis ideas con la ciudadanía, con quienes siguen a Pactum, que no tienen que ver con posiciones de carácter partidista o de carácter político con algún tipo de interés. Bueno, muchas gracias primeramente por una vez más aceptar esta invitación. Y quería hablar de lo que ahora en realidad está como ahí en la mesa de debate, ¿no? Que es justamente el hecho de cómo ya se van armando tal vez los cuadros electorales y sobre todo el hecho de los cuadros electorales que desde el gobierno central no se están permitiendo armar, ¿no? Yo tengo que manifestar de que nuestra democracia no ha sido una democracia perfecta, por el contrario, ha sido una democracia con muchísimas limitaciones. Ha sido una democracia que ha permitido básicamente en esta última etapa, porque yo la he vivido conscientemente esta última etapa democrática, hablemos de 1979 hasta la fecha. Han existido muchos errores, han existido muchos intereses. De alguna manera la democracia lo que ha servido es para que la gente cada determinado tiempo vaya y elija a sus nuevos opresores, no a sus nuevos gobernantes, sino a sus nuevos opresores. Porque los problemas de la gente en definitiva no se han solucionado. Pero si teníamos una democracia imperfecta, hemos llegado a un punto en estos momentos en donde que prácticamente ya no existe democracia. Ni imperfecta y peor todavía, perfecta. Porque obviamente dentro de esa democracia imperfecta, al menos los ciudadanos teníamos la posibilidad de asistir libremente a escoger, sean nuestros opresores, llámese a nuestras autoridades, como se quiera, o a nuestros representantes con algún nivel de libertad. Pero en estos momentos ya esa libertad se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en donde que en primera instancia se utiliza la justicia como un mecanismo para proscribir a los opositores. Y obviamente, y aquí un punto bien importante, Gabriel, que la ciudadanía debe tomar en cuenta. Democracia en donde no existe una independencia de la justicia, en donde no existe una justicia realmente justa, no existe democracia. Porque una de las garantías fundamentales de la democracia es la justicia. Pero claro, en nuestro país desde hace rato la justicia está en manos de las grandes chequeras o está en manos de quienes poseen el poder. Y a partir de ello es que, utilizando la justicia, se ha proscrito a partidos políticos y a candidatos. ¿Para qué? Para limpiar el camino y buscar algo que le escuché inclusive esta semana al ministro de Gobierno, decir que quieren alcaldes y prefectos que se alineen con el gobierno. Pero mira, de forma directa. Sí, lo dijo, que se alineen con el gobierno. A ver, siempre los gobernantes han buscado eso. Y está bien. Sí, está bien, está perfecto. Porque obviamente necesitan apoyo local. Por ejemplo, en la época del correísmo, yo no puedo dejar de cuestionar lo que sucedió en el correísmo. También buscaron alcaldes y prefectos adeptos a su línea política. Un alcalde, un prefecto, tiene que ser necesariamente la voz de su comunidad, pueblo, claro. de su pueblo. El alcalde, por más que sus funciones determinen que tiene que hacer las obras de alcantarillado, de agua potable, etcétera, etcétera, tiene que constituirse en la voz de la gente, necesariamente. Y yo lo digo porque cuando fui alcalde, yo me enfrenté al gobierno de Lucio Gutiérrez en esa época. Sí,
y lo hice de frente y estuve en las marchas Y siendo alcalde. y bueno, Raúl, ¿cómo entendemos entonces en este sentido la cantidad de partidos políticos que se han suspendido, ¿no? Más allá de temas ideológicos, es particularmente llamativo. Yo discrepo bastante con la línea del correísmo, pero es particularmente llamativo lo que ocurre con la Revolución Ciudadana, ¿no? Están con su partido, directamente lo suspenden, tienen otro y enseguida lo suspenden. Al correísmo hay una sola forma de ganarle transparentemente. Y es haciendo las cosas mejor que ellos. Ya. No hay otra forma de ganarles. Sí. A ver, ¿cómo se le puede ganar al correísmo? Haciendo más obras que las que hicieron ellos. Haciendo obras con mayor transparencia que lo que hicieron ellos. Que ahí fallaron bastante, Claro, ¿no? sí, desde luego, y no se puede dejar de cuestionar, y es así, y lo he cuestionado. ¿Sí? Teniendo una justicia independiente, que el correísmo también metió mano Sí. en la justicia. Y marcó como esa tendencia, Sí. ¿no? Porque a partir de ahí todos los gobiernos tienen como... Exactamente. Siendo más eficientes en la administración, entregando más recursos a la salud. Es la forma de ganarle al correísmo. Pero, a ver, en el caso de la salud, ¿qué tenemos? Hospitales sin médicos. Sí. Hospitales sin enfermeras. Hospitales sin medicina. Hospitales con equipos dañados. Hospitales sin ambulancias. Ambulancias que no tienen para el combustible, que no tienen para los repuestos, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el IES. Gente que se está muriendo, literal, se está muriendo por falta de atención médica desde el Estado. Sí, eso está bastante potente, pero también el día de hoy el presidente Daniel Noboa hizo unas declaraciones en medios de comunicación que yo considero bastante, iba a decir desacertadas, pero definitivamente es lo que busca, manipular las elecciones en diferentes lugares, ¿no? Y perdón si la palabra manipular es fuerte, pero claro, dice que va a realizar un nuevo estadio en Quito, ¿no? Que va a demoler el Estadio Olímpico Atahualpa y va a ser uno nuevo. Pero dice que ese es un acuerdo que tiene con una candidata a la alcaldía de Quito, ¿no? A pesar de que no la nombra, evidentemente está hablando de su candidata, Sí. ¿no? Pero mire, están simple y llanamente acudiendo a cuestiones desesperadas, que además, dicho sea de paso, el momento en que ya le elijan a su candidata, tampoco van a cumplir. Sí. Tampoco van a cumplir. No, Porque el problema es que el gran problema del gobierno, y es por eso que ha perdido apoyo, es la falta de credibilidad. Sí. Sí, mire, en mayo, cerquita, sí, en mayo, en el informe a la Nación, que de informe no tenía nada, ¿qué es lo que dijo? Dijo que las medicinas adquiridas a la India iban a estar en 2 meses. Mira, hasta el día de hoy ni siquiera están hechos los procesos para hacer más obras. ¿Qué es lo que tuvimos en los apagones? Tuvimos que, mientras la gente no tenía luz, mientras las empresas se cerraban, mientras emprendedores cerraban sus negocios, en el gobierno están haciendo grandes negocios. Entonces, ¿qué quieren? Quieren alcaldes así. Claro. Quieren esos alcaldes. Quieren esos prefectos. Y el ministro de gobierno sabe que sí, hay alcaldes y prefectos que se han enriquecido ilícitamente. A ver, ¿y qué han hecho, por ejemplo, frente a ese señor asambleísta que adquirió medios de comunicación por alrededor de $2 millones? ¿Qué han hecho? Nada. No existe una fiscalización efectiva, ¿no? Pero la fiscalización está solamente para los de oposición. Ya. Cuando se trata de ellos, esconden todo, tapan todo. Entonces, mire el doble discurso, la doble moral. Y entonces asistimos a este espacio de elecciones que obviamente ha tenido una serie de irregularidades, inconstitucionalidades. Desde la fecha mismo, ¿no? Sí, exacto. Justo me iba al tema de la fecha. Mira, adelantaron las elecciones. Sí, yéndose en contra de la Constitución. Y claro, le fueron serviles Diana Tamaín y su consejo electoral, le fueron absolutamente serviles, porque obviamente han estado en esos cargos simple y llanamente para ponerse al servicio del poder. Entonces ahora nos vamos a ir a un proceso electoral en donde vamos a escoger exclusivamente dentro del conjunto de candidatos que el gobierno
ha posibilitado que se inscriban. Claro, y bueno, en ese sentido, respecto a los que ya están en este momento, ¿cómo mira usted los candidatos que tenemos acá en la Primero provincia de habría Pastaza? que esperar cómo mismo quedan los cuadros, porque ahí se están produciendo unos movimientos nunca antes vistos. Sí, que ahora están aquí, mañana están por acá, pasado están por acá, y no se sabe quiénes mismos van a ser los candidatos. En segundo lugar, yo asumo que los candidatos que están todos tendrán algún nivel de compromiso con el gobierno, pues. Por eso van a estar en la papeleta. Sí. O por lo menos los que tienen posibilidades estarán adscritos ya al gobierno. Sí. Porque, y claro, y dentro de eso hay aquellos que, si en estos momentos fuera presidenta Luisa González, estuvieran con Luisa González. Como está Daniel Noboa, están con Daniel Noboa. Si estuviera otro presidente, estuvieran con el otro presidente. Es decir, se acomodan a las circunstancias, se acomodan al poder, no cuestionan, sino simplemente se van acomodando porque eso les conviene a sus propios intereses. Ahí tenemos candidatos que en su momento fueron correístas y que ahora asoman en la papeleta con el gobierno, pues. Claro. Entonces, realmente asistimos, yo creo que a uno de los procesos democráticos más complejos. Esto es una cuestión que ya se ha venido dando de manera sistemática. Hemos venido asistiendo los ecuatorianos a un proceso de entierro de la democracia que se inició con algo que fue absolutamente terrible, que fue la proscripción de la candidatura de Jan Topic para la presidencia de la República, ¿sí? Que también le sacaron de la papeleta con un supuesto informe reservado. Mire, el derecho de participación es un derecho fundamental, reconocido no únicamente por la Constitución de la República del Ecuador, está reconocido por normativa internacional de derechos humanos. El derecho de participación es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Pero si a alguien se le quiere afectar el derecho de participación, solo puede hacer si tiene impedimentos de carácter legal, ejecutoriados, y luego de un debido proceso. En el momento en que proscriben candidatos o partidos políticos a través de informes reservados, se está violentando el derecho a la defensa, ese derecho fundamental. Entonces, a Jan Topic le retiraron la candidatura sin hacerle conocer de qué le acusaban. Simplemente le dijeron, hay un informe reservado del SDI, reservado. Ahora, al movimiento amigo lo hacen con un informe reservado de la Fiscalía. A ver, ¿y el debido proceso? ¿Y el derecho a la defensa? Bueno, también es particularmente llamativo lo que ocurre acá en la provincia de Pastaza, ¿no? Con el ingeniero Osvaldo Valverde, que yo tengo el gusto de conocerle poquito y me ha parecido un buen tipo dentro de lo poco que le he conocido. Pero claro, a él lo estaban haciendo campaña ya de manera descarada durante un tiempo bastante extenso. Casi un año de promocionarlo, y al momento en el cual ya está él en la papeleta, hacen una alianza y él termina renunciando. Quiero decir, si somos ingenuos, podemos decir, él renunció voluntariamente, ¿no? Pero si vamos más allá, renunció por el tema de la alianza, ¿no? También, ¿cómo entendemos ese tipo de campaña, yo lo digo, totalmente descarada que se hizo durante más de un año al doctor Valverde, ¿no? Sí, en realidad lo que se termina haciendo es que alguien te ponga una candidatura en la perspectiva de beneficiar a alguien. ¿Sí? Y eso es absolutamente evidente y claro, es a uno de sus aliados naturales que desde el inicio ha sido su aliado, ¿no? El movimiento Semilla, el señor Granda, que además, dicho sea de paso, mire, se matan con el discurso de la obra por semana. A ver, a quienes han sido autoridades, Jaime Guevara, André Granda, que le digan a la provincia
¿En cuántos puntos han reducido los niveles de pobreza en la provincia de Pastaza durante el tiempo de su gestión? ¿En cuántos puntos? Porque los consejos provinciales han manejado dinero y no han manejado cualquier cosa. Y mire, un administrador local que está preparado, que tiene visión, las políticas públicas que aplica desde una institución de desarrollo local, como son los GAPS, tiene que ir orientado ¿a qué? A resolver los problemas fundamentales de la población. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la provincia de Pastaza? Desnutrición infantil, falta de empleo y el tema de la seguridad. A ver, en desnutrición infantil, ¿cuántos puntos se ha reducido? Nada, se ha aumentado. En empleo, ¿cuántos puntos se ha aumentado en empleo y cuánto se ha reducido en el tema del desempleo? Por el contrario, ha aumentado. Tantos y tantos jóvenes con títulos hasta de posgrado que andan con sus carpetas bajo el brazo y que no tienen en dónde trabajar. ¿Cuáles han sido las políticas públicas orientadas a eso? Y bueno, Raúl, ¿cómo entendemos entonces el perfil que necesitaría, por un lado, la provincia de Pastaza y por otro lado también la ciudad de Puyo dentro del candidato, tanto para alcalde como para prefecto que debería estar, ¿no? Mire, primero es el tema de alguien que tenga realmente una identidad con los problemas que tiene la gente y que sienta la necesidad de ir a resolver esos problemas. Porque no es cuestión de hacer una obra por semana, pueden hacer 10 obras por semana. Y aquí podemos tener las mejores carreteras en la provincia de Pastaza, asumiendo que tendríamos las mejores carreteras, que además no es cierto, ¿no? Lo que hacen al paso está con huecos y todo lo demás, ¿sí? Asumiendo que fuera así. Que tengamos los mejores espacios deportivos. Y si la gente no tiene que comer, priorizar la inversión. ¿Y priorizar la inversión qué significa? La inversión orientada a crear fuentes de trabajo, fuentes de empleo y a resolver los problemas fundamentales como el tema de la desnutrición. Entonces, tener una identidad y tener una visión de futuro. Y la visión de futuro es de largo plazo. La visión de futuro no es pensar en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones. En las próximas generaciones. Entonces, no importa si hago 2 obras al año, pero obras monumentales que signifiquen un impacto en la solución de esos problemas fundamentales. ¿Cómo se vieron también esos indicadores, Raúl, durante su gestión y cómo ha visto usted el cambio con las gestiones posteriores? A ver, lo que pasa es que ahí justamente viene el tema de la visión y también de la preparación. Yo quisiera saber de todos los candidatos, ¿qué candidato tiene una formación, por ejemplo, en desarrollo local? Sí, que es fundamental. Si alguien dice que está súper preparado, bien preparado, que es lo máximo, que no sé qué, que no sé cuánto, a ver, si pensaba ser alcalde, si pensaba ser prefecto, ¿se preparó en desarrollo local? ¿Se preparó en eso? Ya. No hay uno solo que en su hoja de vida tenga formación en el tema de desarrollo local. De juntas parroquiales, de alcaldes, de prefectos, de concejales. Entonces, a ver, yo le pongo un ejemplo, el tema del parque acuático que se construyó en mi administración. Ya. Ese parque acuático no generó trabajo dentro del municipio. Algunos puestos sí, de la gente que trabajó en el parque acuático y que ha venido trabajando por años en el parque acuático. Pero fundamentalmente se generó trabajo fuera de la institución municipal. Se pusieron hoteles alrededor, en Pastaza se pusieron más hoteles, se pusieron más restaurantes. Tuvo un impacto tremendo la construcción del parque acuático. ¿Sí? Nos fuimos, ¿qué? Con una obra a generar, ¿qué? A generar empleo, a generar trabajo, a generar mejores condiciones. Miren, en mi administración se ejecutó la primera etapa del malecón del río Puyo. Mire todo lo que ha significado el malecón del río Puyo en el movimiento económico de la provincia. Todo lo que ha significado. Y claro, después de muchos años se hizo una segunda etapa. Y hasta la segunda etapa, yo no sé después de cuántos años se vayan a hacer las otras etapas. Y mire, hace 20 años
Yo planteé hacer lo que hoy están haciendo en el Puyo, creando tremendo malestar cuando ya tenemos una ciudad más grande, con más vehículos, con más movimiento, el tema de la regeneración urbana. ¿Ha habido errores de planificación, Raúl? Pero mire, el Puyo es la más grande muestra de la falta de planificación, de que las cosas... ¿Qué es lo que no se tomó en cuenta? Porque de alguna manera no se han respetado los plazos. Tenemos un alcalde que hace las cosas sin planificación, que hace las cosas simplemente porque alguien le dijo o porque se le ocurrió y que quiere mantener su posición por encima de cuestiones inclusive de carácter racional. Entonces, claro, en el tema de la regeneración urbana existe una serie de problemas de falta de planificación. En el famoso Parque de la Familia, mire, el Parque de la Familia es una muestra. Primero construyeron un puente. Como la gente cuestionó por qué era un puente a la nada, al apuro, le hicieron un monumento, que está bonito, sí, que está bonito, chévere, pero se vuelve a insistir en el tema del Cristo Redentor, de no sé qué. Cuando esa es una área hermosa que podría servir de protección ambiental, natural y todo lo demás de la ciudad de Puyo, y sin tantos recursos se podría hacer cosas monumentales allí, pero claro, con un poco de visión, de preparación, que obviamente no existe. Entonces, aquí lo que se hace es tapar huecos, y ese ha sido uno de los problemas de la ciudad, y es uno de los problemas de la provincia. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros gobernantes? Y vuelvo a lo anterior. El problema de nuestros gobernantes es que, como no piensan en las futuras generaciones, sino en las próximas elecciones, todos sus obras, todas sus acciones están orientadas a corto plazo. Claro. En este país, lo lamentable de este país es que no pensamos en el largo plazo, en el largo aliento. Entonces, no existen políticas de Estado, no existen políticas públicas sostenibles en el tiempo. Ya vendrá un nuevo alcalde con otras ideas y hará otras cosas, o por no seguir lo que hizo el anterior. Lo que le decía del malecón del río Puyo. A ver, ¿por qué no se hizo inmediatamente? En mi administración se hizo la primera etapa. ¿Por qué no se hizo inmediatamente todo que llegaba hasta el barrio La Isla y que se dejaron los estudios listos? ¿Por qué no se hizo? ¿Y por qué no se hace hasta ahora? Claro, lo que hace el anterior alcalde hay que borrarle con un borrador rapidito y yo hago nuevas cosas y el otro nuevas cosas, y entonces no pensamos en el mediano y largo plazo. Una de las cosas fundamentales que hace falta, Gabriel, es que los ciudadanos de Pastaza nos sentemos sin apasionamientos de carácter político y definamos políticas de largo plazo para nuestra provincia y para nuestras ciudades, para nuestros pueblos, definiendo qué acciones, qué obras, qué cuestiones son prioritarias, ¿para qué? Para resolver los problemas que señalé anteriormente, desnutrición infantil, desempleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no pensar en obras que además, gran parte de las obras son pensadas en el bolsillo. Hay algunos que les encanta hacer determinadas obras, a algunos les encanta hacer carreteras, por ejemplo, mal hechas, pero les encanta. ¿Por qué? Porque eso les deja plata en sus bolsillos. Y bueno, ya para ir terminando un poco, ¿no? ¿Cuál es entonces su visión, digamos, su perspectiva de lo que le espera, tanto a la provincia de Pastaza como al país? Gabriel, yo toda mi vida he sido optimista, muy optimista. Siempre he tenido esperanzas. Yo he sido de las personas que he creído que el Ecuador es un país con gente inteligente, pero principalmente valiente, que le puede sacar a este país adelante. Pero en estos momentos de mi vida, después de haber pasado alrededor de 40 años de democracia, creo que hemos llegado a un punto en donde que le veo al país que se hunde y se hunde sin remedio. Y que yo no veo que en el ámbito de esta democracia que se está ejercitando en estos momentos se lleguen a solucionar los problemas. Por el contrario, los problemas se van a profundizar. ¿Por qué? Porque los intereses individuales se están poniendo por encima de los intereses colectivos. A ver,
¿Para qué el gobierno quiere tener alcaldes y prefectos? La cuestión es absolutamente simple. Para lo mismo que quería con la reforma de la Constitución de la República. Es decir, a ver, primero, alcaldes y prefectos que no digan nada, pero fundamentalmente, alcaldes y prefectos que permitan que dentro de sus territorios se haga una explotación minera, una explotación petrolera, se desbaste con el ambiente, se acabe con eso. Entonces, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? La destrucción del país. La destrucción del país. Sí, ¿qué nos espera en el ámbito de la seguridad? Si ya nos han puesto un montón de cuentos, pues primerito fue Plan Tenis, de ahí nos subieron el impuesto al IVA, de ahí nos llamaron a consulta popular, y de ahí nos llamaron a otra consulta popular, y de ahí se inventaron otro plan, ahora ya no hablan del Plan Tenis, ahora hablan de no sé qué vainas, y todo el tiempo supuestamente están capturando delincuentes y todo lo demás, pero la inseguridad en este país todos los días es peor. Yo, en realidad, a esta altura de mi vida, he perdido la esperanza, y lo digo de muy a pesar, yo aspiraría a equivocarme, quiero equivocarme, ojalá me equivoque, pero lamentablemente no me he equivocado durante todo este tiempo. Yo dije lo que iba a hacer el gobierno de Noboa, y no me he equivocado. Y obviamente por eso no voté por el gobierno de Noboa, nunca lo hice, y obviamente ahora estamos viviendo las consecuencias. Y si el país continúa en el rumbo en el que estamos, y que yo creo que así como están acomodando las fichas, utilizando el poder, la persecución y todo lo demás para callar opositores, este país está destinado a irse al abismo. Y yo no quisiera que lleguemos a una situación de derramamiento de sangre. Y aquí, dos cosas, Gabriel. El gobierno no está calculando algo. Mire, el tema de la revocatoria, que es un tema democrático también, que el CNE, 5 en el CNE, impidieron que el pueblo se pronuncie en un proceso de revocatoria. En un proceso que no es antidemocrático, que no es un proceso dictatorial, que no es un proceso golpista, que es un proceso auténticamente democrático, que está en la Constitución de la República, y que se orienta a ¿qué fundamentalmente? Se orienta a impedir que para sacar a un gobernante tenga que haber un levantamiento. ¿A través de qué? De que un gobernante que no está cumpliendo se vaya a su casa a través del voto popular. Y que sea la gente la que en las urnas decida, ¿se va o no se va? Un proceso auténticamente democrático que impediría una convulsión social. Y justamente le iba a preguntar, ¿podemos, Dios no quiera, pero cada vez como que hay más ese sonido, ese olor a un levantamiento nuevo, ¿no? Eso es lo que yo me temo, que lleguemos a una convulsión social. A una convulsión social que, conociendo a los gobernantes, se querrá apagar a sangre y fuego. Y eso será absolutamente nefasto para el país. Y puede ocurrir algo como lo que ocurrió en 2019 o 2022, donde se apagó como una firma. Puede ocurrir algo peor que cualquier otro de los levantamientos que ha ocurrido en el país. Porque obviamente los procesos democráticos son procesos que permiten, usted cuando cocina en una olla de presión, ya cuando está el gas demasiado dentro de la olla empieza a salir. Y los procesos democráticos son así, son válvulas de escape. Entonces, mira, hay un descontento que cada vez es más generalizado, cada vez es peor, la gente cada vez está más descontenta. Entonces, está en ebullición. Válvula de escape, ¿cuál es una válvula de escape? El proceso revocatorio. Válvula de escape. Otra válvula de escape, las elecciones seccionales. La gente va, vota en contra del gobierno, ya. Fue la consulta popular una válvula de escape. Fue y votó en contra de la consulta popular planteada por el gobierno. Ganó el no, una válvula de escape. Pero si se cierran esas válvulas, como el gobierno lo está haciendo, cerrando esas válvulas, ¿qué va a llegar? Vamos a llegar a una
explosión. Y yo mucho me temo que lleguemos a una explosión social en donde que se derrame sangre de ecuatorianos. Ojalá aquello no ocurra. Ojalá el gobierno, a pesar que ya es difícil, no va a rectificar, tiene una línea de conducta, no va a rectificar, y obviamente eso puede significar en el corto y mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, en el corto y mediano plazo, un estallido social de impredecibles consecuencias. Le agradezco mucho, Raúl, por su tiempo. Como siempre, usted es bienvenido acá en Pactum Comunicación Digital. Le agradezco por haber aceptado esta invitación. Hemos hablado un poco respecto al tema de la democracia ecuatoriana, de la democracia en la provincia de Pastaza y de lo que podremos esperar con miras ya a las cada vez más cercanas elecciones. Siempre a las órdenes, Gabriel. Un saludo a todos los seguidores. Un gusto.